Agradezco a Dios porque puedo hacer esta grabación. Estamos hablando acerca del capítulo 19, donde Dios reúne al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En ese momento, Dios estaba haciendo distintas cosas para que el pueblo de Israel estuviera organizado como el pueblo de Dios. Dios iba a darle eh, la ley de Dios, iba a iniciar, a preparar a Israel como la nación que era el pueblo de Dios que representaba a Dios, a través del cual Dios se daría a conocer a la humanidad. En esta ocasión se hicieron varias varias cosas. Yo voy a mencionar qué se hizo en esa ocasión. ¿Cuánto tiempo duró Israel sin moverse? O sea, sin que estuvieran andando, caminando por el desierto. En esa parada que hicieron en el Sinaí, que era el mismo lugar donde Moisés se encontró con Dios, donde se le apareció en la forma de la zarza ardiente, en ese lugar donde estaban las condiciones naturales propias para esta reunión, estuvo Israel más de 11 meses establecido, y muchas de las cosas que se hicieron, lo vamos a señalar, se hicieron en esa estancia, en ese tiempo que estuvo Israel en el monte Sinaí. En ese proceso organizativo de Israel se proclamó la ley de Dios, se proclamaron los 10 mandamientos. No voy a hablar ahora más acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque ese es el tema que estamos enfocándonos ahora, y después hablaremos de él. Pero allí, en ese momento, se proclamó la ley de Dios. También en esa ocasión, Dios ratifica el pacto. Cuando digo ratifica el pacto, es lo siguiente: ya Dios había hecho su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ahora, ese pacto que Dios había hecho se hace con todo el pueblo de Israel. Se ratifica el pacto. A esto vamos a dedicarle un poco más de atención, porque aunque estamos hablando acerca de la ley de Dios tiene que ver con el pacto y también con la elección y la organización del pueblo de Israel como pueblo de Dios, como nación de Dios, y también en el aspecto teológico como la iglesia de Dios. Allí también se dieron las órdenes y la forma en que se iba a construir el santuario. O sea, en ese momento, después de esta reunión primera, que el pueblo de Israel queda establecido allí, se lleva a cabo la orden de Dios de construir el santuario, o sea, el tabernáculo, y se construye el tabernáculo. Cuando Israel volvió a salir de ese lugar donde estaban acampados, ya ellos llevaban el tabernáculo o el santuario hecho. Del santuario vamos a hablar después que terminemos de hablar
acerca de la ley de Dios. Las demás cosas que quiero tratar, que quiero mencionar de la ley de Dios, porque una vez más digo que ya de la ley de Dios he presentado varios temas. También allí eh, se le Dios instruyó a Moisés y mediante Moisés Dios instruye al pueblo de Israel acerca de las leyes ceremoniales, las ceremonias que se iban a hacer, el servicio del santuario, cómo se iban a hacer todas las cosas, además de la construcción del santuario, del tabernáculo, también las leyes que regirían cómo el tabernáculo iba a funcionar. Esas leyes ceremoniales, todas esas leyes ceremoniales tendrían su cumplimiento o se estarían llevando a cabo hasta que Cristo murió en la cruz. Y tenía que ver con el pueblo de Israel como la nación y como la iglesia de Dios. Las leyes ceremoniales todas comenzaron de ahí hasta que Cristo muriera en la cruz. También en esa ocasión se promulgaron las leyes civiles, las leyes que tenían que ver con la conducta. Todo lo civil tenía que ver de la conducta del pueblo de Israel, en la forma en que ellos debían llevarse, todo lo que tenía que ver de acuerdo con el pueblo de Israel, las autoridades de Israel, y también tenían que ver con las leyes de la esclavitud. Hay una diferencia, queremos marcar desde ahora, hay una diferencia entre las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Lo que tenía que ver como ceremonia, todo lo que tenía que ver con ceremonia que señalaba algo que tiene que ver con el plan de la redención, que tiene que ver con el tabernáculo, llegaban hasta el momento en que Cristo moría en la cruz. Pero en cuanto a las leyes civiles, no era exactamente así. Las leyes civiles, algunas venían desde antes de esta convocación grande de Dios con Israel. Ya existían esas leyes civiles y en esa ocasión, con respecto a leyes civiles, también eh, estamos señalando leyes que tenían que ver con la salud. Hay una diferencia entre las leyes ceremoniales y las leyes de salud, porque con respecto a leyes que tienen que ver con salud, no estaban limitadas solamente como leyes que estaban señalando era una figura o algo que señalaba a Cristo o algo que señalaba al plan de la redención, sino de la conducta. Por ejemplo, cuando la Biblia se da a conocer, que la Biblia se escribe, en el mundo había esclavitud. De hecho, la esclavitud existe en la tierra desde que el pecado entró. La verdadera libertad del hombre estuvo antes del pecado. Cuando el pecado entra, el ser humano se hizo esclavo de Satanás. Cuando el ser humano acepta a Dios y sigue a Dios y es un hijo de Dios, el ser humano llega a ser
siervo de Dios, porque la voluntad o el libre albedrío, aunque el libre albedrío sigue, aunque Dios nos ha dado la facultad de nosotros elegir lo que queremos hacer, en nosotros, como seres humanos pecadores, no hay verdadera libertad para seguir a Dios. Para seguir a Dios, nosotros tenemos la libertad de elegir a Dios. Esa libertad lo tenemos. Tenemos la libertad de hacer el bien o hacer el mal, de seguir la luz o seguir las tinieblas. Pero para seguir la luz, para obedecer a Dios, para hacer todas las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios y de nuestra voluntad de hacer lo que Dios quiere, necesitamos una ayuda que los seres humanos de tendencia pecadora no tenemos. Al tener una naturaleza pecadora, somos esclavos de Satanás. Pero Dios nos libera de esa naturaleza pecadora. Pero esa naturaleza pecadora, el ser humano va a quedar libre de ella cuando Cristo venga a la tierra y haga una nueva creación. O sea, nos transforme de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. La parte corruptible tiene que ver con el pecado, con las consecuencias del pecado. Por eso el ser humano nace, crece, pero después va degradándose. Viene la enfermedad, viene la vejez y el ser humano que nace cuando muere no tiene las mismas condiciones físicas o mentales que tenía cuando era un niño con su organismo, cuando era un joven, cuando estaba en plenitud de la vida. El ser humano se va degradando. Para que nosotros seamos fieles y obedezcamos a Dios en todas las cosas, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, entonces obra en nosotros y nos enseña que somos pecadores, nos enseña qué es pecado, nos enseña qué es juicio, nos enseña todo lo que Dios ha hecho para nuestra salvación, porque sin la intervención del Espíritu Santo no comprenderíamos nada de eso, porque es obra del Espíritu Santo enseñarnos, aún en nuestra petición a Dios, en pedirle a Dios las cosas que necesitamos, nosotros tampoco podemos hacerlo bien por causa de la limitante que tenemos por la naturaleza pecadora. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo clama, gime por nosotros, intercede por nosotros. Y entonces nuestras peticiones llegan a Dios en la forma en que deben llegar. Voy a poner aquí, en esto que estoy diciendo, un ejemplo. Cuando Cristo, sus discípulos, después de la tormenta que hubo, llegaron a la región de Gadara, salieron, según un evangelista, dos endemoniados, según otro, un endemoniado. El caso es que salen los endemoniados y se enfrentan con Jesús y Jesús les dice, ¿cómo te llamas? Ellos dicen legión, porque eran muchos, pero antes de decir ellos legión, antes de que Jesús les dijera, ellos le dijeron a Jesús, has venido atormentando antes de tiempo. Piden entonces ir a los puertos. Ese endemoniado o esos endemoniados, cuando ellos quisieron hablar buscando libertad de Dios, buscando la ayuda de Dios, como que estaban poseídos,
entonces ellos no hablaron. Fueron los demonios que hablaron a través de ellos. Un ser humano de naturaleza pecadora, en su naturaleza pecadora, no tiene la facultad de por sus propias fuerzas resistir al pecado. Por eso, los hijos de Dios, todos los tiempos, se llaman y se dicen siervos de Dios. En la Biblia, por ejemplo, las epístolas de Judas y las epístolas de Santiago, hechas por los hermanos de Jesús, hablan siervo de Judas o Santiago, siervos de Jesús, siervos de Dios. La Biblia habla del siervo fiel. El siervo fiel es el que obedece a Dios, el que se pone en las manos de Dios para que Dios obre en él. Y esto el ser humano que acepta y sigue a Dios lo necesita. Pero la esclavitud de las personas también ha existido en unas épocas en más cantidad y en muchos lugares, y en otra época, aún está en la nuestra, el ser humano también sufre de esclavitud. Cuando la Biblia se escribe, es en un tiempo que hay esclavitud, pero Dios es en contra de la esclavitud. La esclavitud es uno de los frutos del pecado. Entonces, ¿de qué manera los israelitas, de qué manera el pueblo de Dios iba a tratar a sus esclavos? Esas leyes de la esclavitud no comenzaron no existían solamente en este momento de la reunión del Sinaí. Abraham tenía a Eliezer, era su siervo, o sea, era su esclavo, pero tenía una relación de familia. Como Dios quiere que su pueblo trate con los esclavos y se dan leyes que tienen que ver con esto. Esas leyes venían de antes. Las leyes de salud venían desde antes, porque la ley de lo que se debe comer en los animales y lo que no se debe comer, la estableció Dios en el diluvio, no la estableció en este momento. Leyes higiénicas, cómo se mantenía la higiene. Esas leyes no eran leyes simbólicas que estaban hasta que Cristo viniera, sino leyes que se conocen que ayudan al ser humano en su salud, como la alimentación, como los hábitos de vida, como la salud, como cuando se presenta algún tipo de plaga con respecto a la salud, Dios le dio leyes de salud. Esas leyes de salud existen mientras que el ser humano necesite tener buena salud. Estas cosas quedaron establecidas en esta gran reunión que se hizo allí. Se establece la ley de Dios, la ley moral, que viene de siempre porque es un trasunto del carácter de Dios y durará para siempre. Vienen las leyes del santuario, las leyes que tienen que ver con los religiosos, vienen las leyes que tienen que ver con el diezmo. El diezmo es otra cosa que existía antes de el Sinaí, porque Abraham dio sus diezmos, Jacob dio sus diezmos. Los diezmos existían, pero también con los diezmos se hicieron leyes que tenían que ver hasta que Cristo muriera en la cruz. Mucho que tiene que ver con el diezmo, con ofrendas, llegan hasta que Cristo muere en la cruz. El concepto de que Dios es dueño de todo y nosotros somos mayordomos de Dios no tiene que ver con esto que llega hasta que Cristo muere en la cruz. Este concepto está desde la creación, porque antes que el pecado entrara, Dios le enseñó al ser humano que aunque todo lo que había en el mundo era para su disfrute,
el dueño del mundo, que su creador es Dios. Y el ser humano, el hombre, era el representante de Dios en este mundo. Por lo tanto, las leyes de mayordomía tienen que ver desde antes del pecado. Y por la eternidad, nosotros seguiremos siendo mayordomos de Dios, a la vez que somos hijos de Dios, porque Dios siempre es el rey del universo. Dios es rey de reyes, señor de señores. Así que todas estas cosas que he mencionado tienen su organización, tienen su enseñanza allí en el Sinaí. De todas estas cosas que hemos señalado, muchas vamos a tratar en el estudio que estamos teniendo. Otras las vamos a mencionar en algún momento, sin un estudio a fondo, porque se pueden entender, se pueden conocer ya en temas que he publicado. Hemos hablado acerca de esto y vamos a hablar en algún momento acerca de estas cosas. Así que llego con este tema hasta este momento. Te pido que también lo compartas, que le des like si crees que vale la pena, para que esto que estamos tratando pueda llegar a otras personas que puedan ser beneficiadas por el estudio de la palabra de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.